Para ti, ¿qué es una mujer empoderada? Es una mujer que primero te ama a sí misma. Si no tienes amor propio, siempre vas a permitir que alguien te agrede. ¿De dónde crees que nace ese sentido, esa misión que tú tienes? Yo empiezo poco a poco a cuestionar a mi propio papá. Si tú tienes la claridad de lo que vas buscando en la vida, de todas maneras, aunque a veces caigas, te levantes, pero sabes que el camino y la cima siguen allá. Nos falta tener guías, que no solo son tus padres. En el mundo político, las mujeres lo sexualizan. Entonces, una mujer fea no puede ser candidata. Tu mejor historia de vida es lo que haces al final. Estudiar, yo diría, el tema de desarrollo personal que no está en la universidad. Puedes leer un libro, puedes hablar con gente que sabe mucho. Hoy en día tenemos redes sociales, o sea, puedes conectarte, puedes ir a talleres, puedes hacer comunidad. En la política yo aprendí a decir una frase: los políticos los quieren tontas. Bienvenida, Karinita. La primera pregunta que te quiero hacer es, si tú tuvieras que tener un café por primera vez con una persona, ¿cómo te presentarías? Bueno, hola Juanchis, hola a todos tus amigos y amigas del podcast. Gracias por esta conversación que vamos a tener. Me gusta mucho lo que haces porque le das un valor a la juventud, de que se puede empezar. Y yo te diría que si me invitan a un café, ¿quién es Karina González? Bueno, es una mujer. Estoy cerca de mis 37 años, aunque no sé, es bueno comenzar por la edad. Pero te ves joven. Gracias. Gracias, pero porque siento que en esta edad he podido cosechar muchas cosas. Soy una mujer, me defino yo como activista, porque en mi trayectoria de vida he trabajado mucho por grupos sociales, jóvenes y mujeres especialmente. Me defino como política, porque he estudiado la política, pero además fui concejal de Loja hasta el periodo anterior. Y adicional me defino como consultora, capacitadora, porque hice toda mi vida. Y me doy cuenta a esta edad que tengo el don de la palabra, el don de la comunicación, la educación popular se me da y me gusta. Y hoy más que nunca puedo decirte que más allá de lo profesional, disfruto mucho capacitar, educar, y es lo que hago ahora mismo. Trabajo con grupos, educando, ¿no? Y de manera creo que preferencial, dándole herramientas a mi género, donde tenemos tantos pendientes que resolver. Así que me defino como una mujer que está haciendo educación para intentar mejorar la vida de las mujeres, especialmente intentar darles herramientas para que tengan un proyecto de vida que a veces es tan difícil, ¿no es cierto? Pero que es tan necesario para que tú tengas una vida realmente con propósito. Así que creo que por ahí iría mi explicación. Además, soy animalista, me encantan los animales y esa sería, creo que, el complemento de una presentación. Increíble, ¿eh? Porque qué bueno que tocaste el tema. Justamente para quienes no la conocen así, rapidito, esta mujer es una crack. O sea, me puse a revisar ayer tu perfil y increíble. O sea, has hecho tantas cosas. De hecho, si quieren les resumo un poquito para que vean. Solo un poquito, nomás para que vean. Miren, solo con estas dos cosas los voy a sorprender. Es mentora de empoderamiento y liderazgo, activista política, consultora de desarrollo social y sostenible. Y aparte tiene tantos proyectos con las mujeres, que es lo que quiero tocar hoy, porque es verdad que es un tema bastante controversial, es verdad que es un tema que está dando mucho de qué hablar, sobre todo ahora en esta nueva generación. Y me encantaría hablar más sobre este tema con respecto a tocar los dos puntos, porque el punto que es como que está bien polarizado esto. El punto como que está muy a favor y el otro es como que... Entonces, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué es una mujer empoderada? Mira, es una mujer que primero se ama a sí misma y es su primera prioridad en la vida, ¿no? Y las mujeres a veces nos han dicho que debemos amar a los otros, dar la vida por los otros, y está bien, pero siempre antes de los otros estás tú misma. Entonces, primero es una mujer que se ama a sí misma y ese amor le hace creer y le hace confiar plenamente en que es muy capaz de lograr propósitos, y también le hace una mujer que tenga un proyecto de vida. Y eso significa que una mujer de vida no solo tiene la maternidad o el matrimonio como una opción, sino las mujeres que son empoderadas saben que eso es una opción en la vida, pero que si no se casan, que si no tienen hijos, tienen otras posibilidades de hacer una vida
digamos, de grandes éxitos profesionales, académicas, ambientalistas, se desarrollan en las diferentes áreas. Entonces, una mujer empoderada se ama, una mujer empoderada tiene el control de su vida, de sus decisiones y construye un proyecto de vida desde lo que ella siente y sabe que le hace bien. Y adicionalmente, yo te diría, en la sociedad que vivimos, también es una mujer que sabe aprender a decir sí y sabe aprender a decir no y sabe frenar. Mira, ¿por qué a veces el empoderamiento puede parecer algo como novedoso? Aunque no lo es. Es la forma de hacerle frente, de intentar parar las situaciones de violencia. Entonces, la violencia es tan fuerte en nuestro país y en el mundo entero que si una mujer no está empoderada, si no tienes amor propio, siempre vas a permitir que alguien te agreda, ¿no es cierto? Entonces, es decir, el empoderamiento es la clave para decir, ok, yo defino que esto no está bien, que esto no me suma y que tengo que parar. Así de simple. Pero simple resulta explicarlo. Conseguir eso no es una receta en la noche a la mañana. Entonces, yo creo que una mujer empoderada podría resumirse en alguien que tiene el control de su vida, de sus decisiones, sabe qué es lo que quiere y va a buscar eso en la vida. ¿De dónde crees que nace ese sentido, esa misión que tú tienes de decir, sabes, que quiero ayudar a otras mujeres? Quiero que también ellas puedan ver que pueden tener otra posibilidad, pueden tener un proyecto de vida, porque creo que es lo que has hecho tú. Sí, y te cuento, Juan, es una pregunta muy profunda porque quizás yo me remonto un poco a mi historia de vida, ¿no? Yo soy hija de una familia en la que somos 4 hijas mujeres, un varón. Entonces, claro, siempre estuvimos en un clan súper femenino y por muchos años mi papá era el único varón en casa. Entonces, mi familia, como la familia de las mayorías, era una familia en la que se reproducían esos patrones, ¿no? Claro. 4 hijas mujeres y una esposa, teníamos que de una u otra manera servirle a mi papá y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, tú vas viendo, te crías en eso, como muchas familias se crían. Cuando yo voy al colegio, tengo mis primeras experiencias de voluntariado en grupos juveniles y como que vas adquiriendo un poco de conciencia de que, o sea, hay otros hombres que también están haciendo cosas, como si cocinamos, el otro barría, planchaba, cocinaba, y yo empiezo a ver que hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, claro, eso me va cambiando un poco el chip de lo que en casa, como éramos, imagínate, 5 mujeres. Entonces yo empiezo poco a poco a cuestionar a mi propio papá dentro de mi familia. Y yo soy la segunda hija. Tú eres la segunda. Exacto. Y le dice, a ver, papi, no puede ser. Llegaba un día sábado, no, pues entonces si yo voy a la baile, yo empecé a replicar lo que yo aprendí en los talleres. Yo te hablo con 16, 17 años. Entonces yo decía, a ver, papi. Pero claro, no es un tema de conflicto. A ver, papi, ya yo que la mamá te dice los sábados, domingos, las hijas tienen que hacer. Entonces yo voy ya, digamos, yo cocino, ay, papi, pero ayúdame secando los platos, pero aquí se pone. Ya, entonces yo creo que fue en mi papá en un ejercicio de, como decir, bueno, o sea, de seguirme la corriente, ¿no? Pero yo sentí que él se volvía parte de él y que en verdad se podía de alguna manera. Me gustó educarme y yo desde ahí, desde los 16, 17 años, nunca volví a dejar los grupos juveniles, de mujeres, de organización, nunca, hasta el día de hoy. Porque sentí que ahí me daban una formación, me daban charlas que no te dan en el colegio ni en la universidad. No te dan. Es verdad. ¿No? Entonces, hablábamos de educación sexual, de valores, de vida, derechos, y eso no está hasta el día de hoy a veces en las universidades. Claro. Entonces, yo sentí que eso me hacía bien y sentí que me permitía como que darle un punto de vista adicional a mi familia. Entonces, desde ahí es una historia que nace en mi casa y que yo decía, puedo hacer más por cambiar un poco esa mentalidad de mi papá. Primer tema. Y segundo, nace ya cuando yo estoy en la universidad, este acercamiento a esta causa con más sentido. Yo dije, yo quiero hacer, pero yo no quería, el primer referente de una mujer fuerte es mi mamá, ¿no? Mi mamá no logró ser profesional, pero es una excelente comerciante y es una señora de empuje. Pero claro, mi mamá pudo haber hecho más cosas, pero ella siempre estuvo al cargo de nosotros. Entonces yo decía, yo quiero hacer más de mí. No quiero solo un rol en casa.
Ya veías más allá. Exacto, yo veía más allá de la O sea, literal, estabas rompiendo el patrón. Exacto. Porque a lo mejor en las familias tradicionales es como la expectativa. Claro. ¿De qué es la expectativa? Que estudien, pero ya se casan y son madres y la familia y bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, no, yo me veía estudiando, me veía, creo que inconscientemente, como recibí tanta capacitación, tal vez devolviendo lo mismo. Y eso se fue sembrando inconscientemente, hasta que yo le di prioridad en mi vida a la educación. Yo eduqué, trabajé y empecé a trabajar, no he parado. Me encanta trabajar. Soy una mujer que cuando no produce se preocupa porque no me gusta estar sin hacer nada. Muy proactiva. Y sí, me casé en un momento de mi vida, pero cuando cumplí todo lo que yo quise. La etapa profesional, la etapa del activismo. Me casé con una persona que entiende mi ritmo de vida y apoya mis causas. Y eso está bien, porque yo sabía lo que buscaba. Entonces, ahí nació, yo me formé en esto. Y lo que yo estoy ahora haciendo con la capacitación es, por un lado, transmitiendo mi experiencia, transmitiendo lo que he aprendido y que es posible, ¿no es cierto?, ir dándoles a las mujeres otra posibilidad de vivir la vida. Hay otra posibilidad, que es una posibilidad de empoderarse, de derechos, de visión y de romper un poco las expectativas. A las mujeres a veces nos hace mucho daño ¿cuáles son las expectativas sociales? Decíamos cumplir un rol, que nos casemos, que tengamos hijos, y si no lo haces, te quedaste en la percha. Si no tienes hijos, ¡ay, qué mala mujer eres! ¿No es cierto? Porque la sociedad nos cuestiona muchísimo. Al hombre es exitoso porque trabaja, la mujer trabaja, sí, pero... Y siempre está como el pendiente que dejas. Entonces yo creo que en mi vida he podido sentir que esto me ha hecho bien, me hace la persona que yo soy, y siento que puedo transmitir ese mensaje. Ese mensaje construido, como te digo, desde mi propia experiencia. Y claro, ya llega un momento en que también estudias, te preparas para poder hacer mejor, digamos, este camino. Pero nace, ya te digo, desde mi propia vivencia en el hogar y desde mi propia vivencia cuando yo interactúo con mucha gente. Y mira, hay mucha gente que hoy en día son grandes amigos, pero fueron mis maestros. Fueron mis, digamos, como ejemplos que tuvimos en la vida, porque también eso a veces nos falta, tener guías, que no solo son tus padres. Es verdad. Que sí lo son, pero que también a veces necesitamos personas, ¿no es cierto?, que estén en otra área, tal vez de conocimiento, de formación, o que estén haciendo cosas que también te den rumbo a la vida, ¿no? Claro. Que uno cuando es joven también quiere hacer mucho, pero a veces también necesitas como ir definiendo. Así que es un proyecto de vida, como tú dices. Mira, yo por eso un día en un taller les decía a las chicas, a mí el empoderamiento cambió mi vida. Yo lo siento porque me hizo más consciente de mí misma y de ir alejándome de esas creencias de mi familia o de lo que la sociedad exigía y lanzarme. Yo salí a trabajar fuera de Loja con miedos. Hice mis primeros viajes al exterior con miedos, pero me lancé porque dije, yo quiero ahora en mi juventud vivir esas experiencias, de estudiar, de viajar, porque era mi momento y era mi inversión en mí. Y qué bueno que tocas eso, que o sea, hay que hacer un extra y sobre todo ver otra perspectiva, porque es verdad que al menos en este tema de lo femenino yo he visto que las chicas se cohíben mucho con lo que dice la familia. O sea, no se puede ver un poco más allá o romper el patrón. Es como que ahí estás y esto es lo que te toca hacer. Entonces, me parece súper interesante. A mí también el hecho de la formación me cambió la vida porque me hizo romper patrones, pero veo que es un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres. Tengo bastantes conocidos que les pasa eso. Sí, y tú vas a ver en la cotidianidad que es un poco incomprensible porque se dice vivimos en el siglo XXI, estamos con la cuarta revolución digital, hay tanta información hoy en día, pero aún así, y con tantos derechos que ya se han alcanzado, aún así, fíjate, resulta tan increíble creer que las mujeres no pueden todavía tomar decisiones en muchos aspectos de su vida. Pero la verdad es que sí es. La verdad es que es así. Porque y esto vas a escuchar siempre en los grupos de mujeres, claro, los derechos se han conquistado, la igualdad, que el voto femenino, que todo, ¿no? Que la no violencia. Pero en la práctica, mientras no cambiemos el chip mental de esas creencias, de esos patrones, de que así es, así lo hizo mi abuelita,
así lo hizo mi mamá, entonces yo tengo que repetir como una receta y no tengo otra opción de cuestionar ese formato. Mientras no cambiemos, que es un chip más mental, cultural, mientras no se cambie eso, las mujeres tenemos dos opciones. O seguimos el patrón, pero al final vamos a tener, en cierto momento, frustración. ¿Cuántas mujeres no están frustradas porque están haciendo lo que la familia o la sociedad les dice? O a veces lo que el esposo les dice. Es verdad. Y lo hacen y pueden hacerlo bien, pero en sí guardan una frustración enorme. Porque hay muchas mujeres que quieren, además de ser madres, quieren tener, qué sé yo, un negocio, un emprendimiento, hacen algo, pero o no se organizan o no hay colaboración para que explote. O cuántas mujeres dicen, rompemos el molde, empezamos a cuestionar eso y empezamos a forjarnos poco a poco un camino propio. Wow. Y en el camino propio, claro, hay altos y bajos, no te digo que será perfecto. No todo es bonito. Exacto, pero a lo que me refiero es que al menos si tú tienes la claridad de lo que vas buscando en la vida, de todas maneras, aunque a veces caigas, te levantes, pero sabes que el camino y la cima siguen allá. Por allá están. Exacto, entonces creo que en los talleres nosotros buscamos desde eso, con las mujeres reflexionar que estamos en estas condiciones, pero que también es hora de empezarnos a sacudir e intentar mirar más allá de lo que nuestros padres o la sociedad quiere de nosotros, ¿no? Es verdad. Porque si no, ¿cuántas mujeres frustradas vamos a tener? Es cierto. Ya hablamos del tema social, porque en la plena que esto es algo cultural también, eso es muy cierto. ¿Qué otros obstáculos tú crees que tienen las mujeres a la hora de empoderarse? Mira, yo creo que el primer obstáculo es el entorno de la estructura de creencias que tenemos, que vienen arraigadas en la familia, en la sociedad, que ya te digo, te exigen que cumplas un papel, digamos, no ciertos roles. Ese para mí es el patrón más fuerte, el mental, porque está arraigado en las creencias culturales, Claro. ¿no es cierto? Entonces se cree que es natural, ¿ya? Y ahí le ponemos una situación. Por eso la violencia está naturalizada, porque se cree que es normal. Mira que yo he trabajado recientemente con comunidades indígenas, haciendo unas capacidades. Bueno, tenemos una escuela de liderazgo. Y todavía en el mundo indígena se cree que la cultura está sobre los derechos, que tu marido es dueño de y puede hacer contigo lo que quiere. Wow. Entonces ahí también yo siempre digo, alto, la cultura es excelente en nuestro país diverso, pero la cultura no puede estar sobre un derecho fundamental. Y eso es un tema de que hay que ir educando. Claro. Entonces, sí, la cultura es una cuestión que puede en algunos contextos ser tergiversadas. Y yo diría que una barrera adicional hoy en el mundo moderno es que todavía la sociedad, los medios de comunicación siguen, yo digo, invisibilizando lo que nos pasa a las mujeres. Siguen invisibilizando. Yo, por ejemplo, te diría, porque estando en el mundo político te puedo decir esto. Las entrevistas en los medios de comunicación siempre son más voces masculinas. Los hombres son los que hacen opinión pública. Muy pocas mujeres tienen oportunidad. En el mundo político, ¿por qué existe la violencia? Porque las mujeres nos sexualizan. Entonces, una mujer fea no puede ser candidata. Wow. Porque piensan que vende la imagen. Es verdad. Exacto. Entonces, si es fea, no atrae votos. Pero puede ser súper potente, súper capaz, tener unas ideas y unos proyectos excelentes. Pero nos siguen viendo de manera sexualizada como objeto. Entonces, en el mundo social, en el mundo público y político, los derechos están, pero la práctica es totalmente distinta. Entonces, mientras hayan esas barreras de la misma sociedad, las mujeres tenemos que seguir organizadas. Por eso es que, frente a todas esas barreras, la organización de las mujeres está fundamental. En grupos, en colectivos, no importa la forma, no importa el nombre. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos que todavía hay barreras que están ahí, que se dicen techos de cristal. Tú no los ves. Claro. ¿No es cierto? No se ven, pero sabemos que hay algo que nos está limitando. Se está limitando, es verdad. ¿Y qué nos limita? Esos patrones mentales, esas culturas que a veces se presumen como naturales, nos limitan los micromachismos. Y ahí es una palabra que algunas chicas dicen, ¿cómo los micromachismos? A veces yo les he contado a mi esposo, a mí me ha pasado tantas veces. Uno camina, viene el taxi, la llevo, Ajá. qué bonita, ¿no es cierto? Y a toda mujer que le pasa eso. Eso es un micromachismo. Sobre todo cuando está guapa. Exacto. Sí. Más todavía. Sí. Entonces, eso es un micromachismo. Las mujeres estamos incómodas. O sea, qué ganas de darnos la vuelta y responderles, ¿sí? Entonces, pero sabemos que la violencia tampoco responde a la violencia, no sirve. ¿Pero a qué me refiero? Mientras eso creamos que es natural,
créeme que las mujeres vamos a seguir sintiendo que no nos toman en cuenta. Y ahí sí te digo, como política, miren, ¿qué nos dijo el censo? En el Ecuador, el 51.3% somos mujeres. Aunque somos tantas mujeres, pero todavía sentimos que no hay políticas, que no hay proyectos de programas para nosotras. Siendo tantas, aún nos sentimos invisibles en este país. Siendo tantas, aún sentimos que nuestra voz no llega fuerte. ¿Ya? Tal vez porque también en el mundo de las mujeres, todavía las propias mujeres también tenemos que deconstruir, es cierto. Hay muchas mujeres que todavía, como decíamos, no salen de esas creencias y no se permiten tener una vida mucho más plena de derechos. Entonces, es cierto, las mujeres tenemos que trabajar muchísimo todavía. Sí. Muchísimo. Pero la sociedad también. La sociedad. Entonces, ahí es cuando se dice la igualdad, Juanchis. La igualdad, por eso es un requisito de los países. No es solo que a la ONU se le antoja hablar de igualdad como objetivo de desarrollo. No, es que la igualdad tiene que ser un punto de acción de los países, porque estas cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar en algún momento, aunque nos tomen años. Entonces ahí es cuando la igualdad es tarea nuestra, pero también de ustedes. Claro. Y sobre todo de la nueva generación. Que si a las generaciones un poco mayores de nuestros papás y abuelitos les cuesta un poco, porque tal vez su contexto de formación fue distinto, pero las nuevas generaciones como ustedes son más conscientes. Hay muchos estudios que las nuevas generaciones son más respetuosas de la inclusión, de las diversidades. A ustedes ya les llega mucho el concepto de la igualdad. Total. Ustedes son más conscientes, por ejemplo, en las relaciones de noviazgos, a veces de cómo mantener las formas y no intentar que se entienda como acoso. Entonces, yo tengo mucha esperanza, a veces más digo, en este presente, con las juventudes, que siento que ahí está mucho más fresca la posibilidad de vivir esto, porque al final la igualdad, mira, no debe quedarse en teoría, la igualdad es práctica. Todo es práctica. ¿Qué estamos haciendo? Es día a día. Ahí se construye igualdad. Exacto. No, y qué bueno que lo dices así, porque tienes razón. O sea, no podemos hacer ningún cambio si no actuamos. Uh-huh. Yo he visto esto. O sea, hay muchas mujeres que desearían hacer cosas, que desearían decir cosas, pero no alzan la voz. No sé, tal vez por miedo, por algo, pero, o sea, es totalmente cierto. O sea, aquí en la mente no se puede hacer el cambio. Hay que ponerse a hacer las cosas. Y entonces, no. Yo pienso que tú eres un muy buen ejemplo de eso. O sea, el hecho de ponerte a hacer activismo, el de tener tu academia de liderazgo, que es fascinante, me encanta. Este nombre está bonito, Matildas. Ya vamos a contar de los proyectos. Está hermoso, o sea, todo lo que haces, tío. Ayer estuve como un espía del FBI investigando. Sí, creo que la mejor manera de decir quiénes somos es lo que se ha hecho, ¿no? Tu mejor historia de vida es lo que haces al final. Todo lo que dejas. Sí. O sea, yo pienso así, nosotros venimos aquí a dejar algo, no venimos a vivir simplemente, o sea, a que nos recuerden por algo, a que cuando pasen las generaciones digan, mira, gracias a esta persona se cambió esto, o gracias a esta persona rompió este patrón mental, o incluso simplemente el hecho de hacer sonreír a alguien para mí es cambiarle la vida. O sea, es como lo que decía la Madre Teresa, decía, todas las personas con las que tú hables tienen que irse mejor de cómo las encontraste. O sea, simplemente hacerlas sonreír ya es dejarlas mejor. Sí. Entonces, yo creo que estamos aquí para esto. Lo siguiente que te quería preguntar es, ya nos contaste que has pasado, o sea, no todo es bonito, no todo es color de rosas en este camino de forjar un proyecto, y sobre todo en este sentido del activismo femenino, que, o sea, es algo muy nuevo. ¿Cómo has logrado tú no cohibirte, no, se podría decir, no rendirse ante situaciones, ante cosas que tal vez se ponían en contra con respecto a lo que tú querías hacer? ¿Qué has hecho tú? ¿Cuál ha sido tu trabajo mental? ¿Cuál ha sido tu trabajo tal vez incluso físico para no cohibirte ante esas situaciones? Mira, me acuerdo de la historia que te contaba de mi casa, donde la primera cosa es que a mí siempre me gustó estudiar, y siempre mis papás me exigieron, la verdad, a ser buen alumno. Wow. Siempre. De hecho, ¿no fuiste abanderada? Casi llegué al cuadro de honor.
Wow. De mi escuela, sí. Entonces, siempre me exigieron ser buena alumna. Y yo creo que una de las cosas siempre ha sido hasta el día de hoy seguirme educando. Porque eso te abre la mente a entender que hay muchas cosas que son posibles, que otros quizás lo están logrando, están haciendo, y entonces también te motiva. Y siento que eso también te da argumento, ¿ok? Ajá. No, te da contenido que decimos hoy en día. Entonces, para mí siempre ha sido clave estudiar, porque eso también yo sentí en la vida que era mi escudo, mi fortaleza. Entonces, estudiar yo creo que es una herramienta necesaria en mi vida. ¿Qué específicamente? ¿Puedes compartirnos algo de lo que estudias? Estudiar, yo te digo, sí, hay que lograr los títulos en esta sociedad porque eso es un medidor para trabajar, ¿no? Entonces, yo me esforcé a llegar hasta el 4º nivel y estoy ahí. Y luego estudiar, yo diría, como te contaba, el tema de desarrollo personal que no te dan en la universidad, puedes leer un libro, puedes hablar con gente que sabe mucho. Hoy en día tenemos redes sociales, o sea, puedes conectarte, puedes ir a talleres, puedes hacer comunidad. Es decir, para crecer personalmente hay que leer, pero hay que interactuar con esa gente. Entonces, yo diría que por ahí es necesario, porque como ser humano, claro, he sentido también limitaciones a veces propias, ¿no? De que, ¿será que puedo? Tengo miedos muchas veces también, porque, como yo te digo, soy consciente de que estoy en una sociedad que todavía nos cuestiona. En el ámbito político, es una sociedad en la que no cree que las mujeres podemos, y eso te lo digo porque lo he vivenciado. Se limita mucho que las mujeres tengamos voz propia. Wow. Claro, en la política yo aprendí a decir una frase: los políticos nos quieren tontas, porque si somos inteligentes nos tienen miedo, porque tenemos pensamiento, no somos manejables, no somos manipulables. Entonces, una mujer inteligente, los políticos les huyen. Entonces, claro, es una verdad dura, pero yo la aprendí, digamos, en el camino diario. Entonces, yo lo que creo es que, ¿y por qué necesitamos mujeres inteligentes? Primero, por capacidades, ¿cierto? Estamos mujeres inteligentes que puedan hacerle frente a todas estas circunstancias que están ahí. Entonces, por eso digo, para mí es importante estudiar. Y no digo que tengamos todos los títulos, no, es estudiar siempre, formarte siempre, en todo lo que a ti te guste en la vida, porque eso te va a dar, incluso si vas en el área política, si no tienes un nivel de conocimiento, ¿cómo vas a hacer un debate? Exacto, entonces yo fui candidata cuando yo sentí que había logrado la educación que yo quería, no antes, porque sentí que me iban a cuestionar. Exacto, yo sabía cómo era la sociedad, entonces me preparé. Y una segunda cosa que sabe decir mi suegro, inteligencia emocional. Wow. ¿Ya? Y eso también les digo a mis compañeras en la política. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional en las charlas cuando hacemos capacitación? ¿Sabes por qué? Porque la sociedad siempre te va a decir, no puedes, no eres capaz. Las mujeres no están formadas, ¿no? Los hombres son los que lideran. El mundo es cruel. Exacto. Miren nomás ahora en campaña, cómo les acaban a las mujeres políticas, no importa el partido. Es verdad. Y les acaban terriblemente. Y uno es humano. Eso yo lo he visto personalmente. Exacto. Y uno es humano. Uno no es de piedra o de hierro. Ajá. Entonces, la inteligencia emocional te va a permitir manejar emociones para que tú puedas entender que todo lo que está ahí son, sí, pensamientos, criterios negativos, pero que tú debes estar convencida de lo que eres y hacerle frente y más bien sumarte con gente que te sume, no que te reste. Entonces, y yo creo que hay que desarrollar esa madurez para que no nos afecte tanto. ¿Por qué crees que las mujeres en carreras políticas no pueden hacer carreras políticas como los hombres, 30, 40 años? Las mujeres a veces vamos 1 o 2 elecciones porque es tan cansado, es tan cuestionante y es tan desgastante vivir en un escenario tan negativo que muchas mujeres dicen, no quiero ir a la política porque todo esto es tan difícil de enfrentar. Entonces, educación, pero también mucho trabajo en lo emocional, que es súper, súper necesario. Y yo creo que también algo que a mí me ha sido importante a veces, tener una red de apoyo. Porque como te decía, a veces yo también tengo miedo y todo de que puedo hacer algunas cosas. Red de apoyo, alguien que te impulse, o que te acompañe, o por último, ya, si te fue mal en este intento, que te sostenga. Por lo menos. Exacto. Claro. Entonces, mi red de apoyo tiene que ser muy cercana. La mía es mi esposo, mi familia, mis amigos, mis amigas, a los que yo siento que en momentos de dificultad o de debilidad, ¿no es cierto? O cuando se te va la fe también en ti, ahí está esa gente que te vuelve a conectar, ¿no es cierto? Entonces, mira, por eso es tan interesante los grupos de mujeres. No solo es que vamos a perder el tiempo, no.
No vamos a un café. Las mujeres que vamos ahí, vamos a conversar, pero esa conversación entre una y la otra nos motiva, porque decimos, a Juanita le pasó esto. Pero mira, ve, Juanita salió, Pepita hizo esto, ella pudo salir adelante. Ves que otras han podido, entonces uno se anima. Y eso, por eso es tan lindo los grupos de mujeres. Porque si uno lo logró, entonces te va a motivar. Pero red de apoyo es fundamental. Y yo diría que por ahí como herramientas básicas de una persona para hacerle frente a todo esto. A todo esto que, mira, ¿qué dice? Hay un reporte recién de Naciones Unidas. Dice que para llegar a la igualdad en el mundo entero todavía nos tomaremos 200 años. Wow. O sea, ni nuestros hijos ni nietos, Juanchi, ni tú y yo lo vamos a ver. O sea, se puede dejar la semilla entonces nada más. Claro, y eso ONU Mujeres lo acaba de decir recientemente porque ya hicieron un análisis en los países que seguimos en las prácticas bastante mal, bastante desigualitarias. Y ahí yo digo, no solo es con las mujeres, también hay que reflexionar que la desigualdad afecta a jóvenes, afecta a niñez, a todos los que están en condiciones de desventaja, a los abuelitos, a los migrantes, a los gays. Exacto, entonces ahí mira qué tan lindo es que las mujeres también seamos amplias. No solo, yo a veces también digo esto, no solo las mujeres por las mujeres. Estamos en una sociedad y no perdemos de vista a los otros. No hay que perder de vista a los otros que están ahí. Entonces, cuando tú trabajas de igualdad, estás trabajando con la sociedad, estás trabajando con las familias. Y por eso se dice la igualdad es un buen negocio, porque gana una mujer empoderada, que educa a su familia y a sus hijos en derechos. Les da una visión de vida más potente. Hace mejores personas. Hace mejores personas. El mejor eslogan. No, y me hiciste acuerdo a una frase que me decían alguna vez, que para mí se me quedó tatuada literal. Y es que uno no puede crecer profesionalmente tanto como crezca personalmente. O sea, el crecimiento personal es la clave para todas las áreas de tu vida. Y es verdad, o sea, en la universidad está bien los títulos, está bien, porque de alguna forma la sociedad mide eso. Uh-huh. Pero me acuerdo clarito que me decían, un mentor me decía, o sea, cuando acabes la universidad te vas a dar cuenta que ni siquiera has empezado a educarte. O sea, la educación es muy amplia, el conocimiento es tan extenso. Y, o sea, uno tiene que aprender a estudiar, porque cuando uno escucha la palabra estudiar dice matemáticas, lengua, pero en realidad va mucho más allá la educación. O sea, yo descubrí, por ejemplo, que educación para la vida es lo que mejor te puede servir. O sea, como tú decías, si quieres hacer un debate, pues bien, me voy a volver mejor orador, voy a desarrollar mis habilidades sociales. Es algo que no te van a enseñar en el juego. No, ni en el posgrado. Ni en el posgrado. Otra cosa, lo de tu red de apoyo. Nadie te enseña a hacer buenas relaciones, nadie te enseña a conocer a gente bonita, a gente en la que tú puedas confiar. Y eso también se aprende. Todo eso, el desarrollo personal para mí es fundamental. La actitud mental, las emociones. En la universidad, no sé, a lo mejor creo que ya están dando talleres de eso, pero a mí, al menos por ahora, no me han dado ningún taller de inteligencia emocional, que es algo fundamental. O sea, la inteligencia emocional puede ser, en un instante, te puede tumbar una carrera, literal. Entonces, para mí es súper importante lo que acabas de decir, porque es verdad. O sea, si uno no se autoforma, no puede avanzar. Simplemente se va a quedar estancado. Y para llegar al siguiente nivel en un mundo cruel, hablando de las mujeres, pues si uno no, o sea, incluso hasta la manera de afrontar los problemas cambia. Sí, totalmente. Mira, yo a veces pongo este ejemplo en los talleres. El empoderamiento se ve, por un lado, como, ¿se acuerdan de la caricatura de promoción de Goku? Cuando se transforma en Super Saiyajin. Sí. Él le sale como una esfera súper poderosa. Eso más o menos es el poder personal. Algo simbólico en el que tú te sientas en tu mejor momento y estado. Qué buen ejemplo. Pero al mismo tiempo es como un escudo. Ya, entonces, ¿qué es el escudo? Te protege. Entonces, el empoderamiento, que es la suma del amor propio, de la autoconfianza, todo lo que hemos dicho en temas de crecimiento personal. Entonces, la mujer debería estar empoderada no importa en qué ámbito esté. Si vas a la política, tú podrás revestirte y comentarios y cosas, tú las sobrellevarás, no te van a ganar. Si estás en un ámbito empresarial, que las mujeres luchan por ser gerentas,
no solo, digamos, subdirectoras o secretarias. Entonces, ella sabrá hacerle frente, digamos, a lo que pasa en el círculo del entorno laboral. Las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la policía y la seguridad, viven muchísimas discriminaciones, que es una carrera muy masculina. Entonces, si las mujeres están, yo digo, es como un escudo que debería protegerte para que no te limiten en tu proyecto de vida. Y ahí lo que tú dices es súper interesante, porque es cierto, los títulos de la universidad nos hacen crecer, nos dan herramientas para el mundo productivo, laboral, son necesarios, pero no es suficiente. Yo he conocido gente y mujeres con una excelente formación académica, pero que no han logrado tener un proyecto de vida y que incluso, mira, cuando yo he trabajado mucho en los temas de violencia de género, muchas mujeres, y te rompo un mito, la gente piensa que mujeres que son súper educadas, con formación muy alta, no viven violencia, y no es verdad. Pues, es cierto, hay casos de violencia de género. Yo mismo los he visto. Exacto, entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo ella es magíster? ¿Y cómo se permite una agresión? Porque quizás lo académico te está dando un conocimiento técnico, pero el crecimiento personal que te da el amor propio para decir basta, frenar, quizás nadie lo ha abordado. Entonces, por eso es tan vital que en toda mi profesión debería ser una materia. Sí, deberían darlo en el colegio, literal. Yo creería que tal vez hoy en día la educación se está cuestionando eso. Pienso que se está cuestionando de que estos temas tan fundamentales de la vida deberían ser parte, pero como no hay todavía un cambio radical ahí, creo que es lo que hacemos. Y por eso tiene tanto sentido cuando tú haces un podcast de crecimiento personal, cuando nosotros hacemos talleres, cuando alguien más hace, tiene sentido y llega porque otros no lo están haciendo. Exacto. Y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Exacto. Y yo creo que hoy en día lo bueno es eso. Hay muchas opciones para poder compartir. Y el que no quiere autoeducarse hoy en día es porque quizás está cómodo. Tienes muchas herramientas digitales, sobre todo. El celular. Con esto tienes acceso a ilimitado, literal. Y tienes razón, o sea, qué bueno, no lo había visto así. Por eso cuando tú haces algo distinto, pero que cala con las personas, con las que se sienten identificadas y dicen, oye, mira, o sea, yo siempre me he preguntado esto, pero nadie lo había abordado. Es como que de una dices, wow, porque alguien me decía, no recuerdo muy bien miento si digo exactamente los años, pero me decían que había un estudio que decía que la educación de hoy es la misma que hace 200 años. O sea, no se ha actualizado para nada. Y sigue siendo, o sea, obsoleta para el mundo tan cambiante en el que estamos. Podría, y creo que tiene mucho sentido, la verdad. Mucho sentido. Por eso, mira, si la educación del sistema educativo nos está debiendo, pensemos, la educación en el lugar nos debe más. Nos debe más porque con las alumnas que terminé el último taller hablábamos. La educación sexual que debe venir de casa, ¿se habla? No, es un tabú aún. ¿Es un tabú? La educación sobre el noviazgo, relaciones saludables, prevención de embarazo adolescente, ¿se habla en casa? No. Otro tabú. El tema muchas veces de cómo orientar a que nuestros hijos tengan una carrera, una aspiración, no se habla. A veces imposición. Verás que aquí en la familia todos somos abogados para heredarte el bufete. Entonces, exacto. Ya, exacto. No es cierto. O verás que acá ya no da plata. Entonces, yo creo que ahí la familia también está reconstruyendo hoy en día el rol. Y no estamos hablando solo de un tema de mujeres, sino para hombres y mujeres. Yo creo que en la sociedad estamos en un momento que nos cuestionamos todos los patrones de educación que estamos dando, porque hoy en día nos están exigiendo cosas rápidas y que la familia realmente asuma un rol potente, aun cuando hay una familia, digamos, hoy en día muy diversa también, ¿no? Entonces yo diría ahí, tanto la familia, la sociedad, todo el sistema académico está repensando y replanteando su rol. Y ojalá en algún momento tengan cambios revolucionarios también, ¿no? Porque al final del día, pues, la educación en nuestro país está ligada al pensamiento también político. Es verdad. Entonces, hay una frase que también saben decir, claro, a veces los políticos no quieren un pueblo formado, porque viven de la ignorancia. Claro. Entonces, también hay que tener un poco de cuidado ahí, porque en cambio sí nos interesa un pueblo formado. Un pueblo formado será productivo. Un pueblo formado tendrá derechos y sabrá exigirlos. Entonces, yo al menos siempre creo que la formación será clave en cualquier ámbito. Total. En cualquier ámbito, y obviamente en el que nosotros hemos empezado también es súper necesario. Completamente de acuerdo. O sea,
literal, la ignorancia es muy cara. O sea, no saber algo es muy caro. O sea, no formarte, no autoeducarte, te hace más manipulable. Y es verdad. O sea, lastimosamente es verdad. Yo cuando no sabía esto, yo me acuerdo cómo pensaba el Juanchi ¿De hace cuánto? de hace unos 5 años, digamos. O sea, yo era muy manipulable. Todo lo que veía en los medios mediáticos era como que calaba mis emociones y de una, plum. O sea, es esto, o está pasando esto, o así está el panorama, o esto. Y uno es muy manipulable. Por eso hablamos tanto de que no es suficiente con la educación del sistema educativo. Necesitamos trabajar mucho más, conocerlos, lo que tú dices. En ningún colegio, universidad o escuela te enseñan a hacer un proyecto de vida. O sea, ¿qué quieres tú de la vida? Yo creo que es de las cosas más importantes que uno debería tener, porque cuando uno se gradúa, yo veo tantos amigos que tienen este problema. Ya no sé qué hacer con mi vida. Claro. Como dice, bueno, tocar a casarme. Claro, literal. Así hacen algunos. Y otros tienen esto de que la familia les impone, ¿sabes qué? Sigue esta carrera, porque todos los miembros de la familia fuimos esto, o porque es una buena carrera, te va a dar dinero y todo eso, y al final no es lo que quieren hacer. Entonces, yo creo que es súper importante este tema y chicos, por favor, si están escuchando algo, sean muy curiosos. Créanme, la curiosidad a mí me llevó, o sea, preguntarme cosas que más allá, preguntarme qué quiero de la vida, preguntarme cómo puedo ser mejor en tal aspecto, creo que me ha abierto puertas que yo nunca en mi vida pensé, o sea, hacia conocimiento, que nunca en mi vida pensé tener. Entonces, volviendo al tema de el empoderamiento femenino, ¿cómo crees tú que podemos fomentar esta inclusión social? ¿Cómo crees tú que podemos ayudar a las mujeres a conseguir este empoderamiento? No solo los hombres, sino como sociedad en sí. Mira, tenemos que dejar claro que el empoderamiento como un proceso que impulsa las capacidades, los derechos de las mujeres, es una parte para lograr la igualdad. Y la igualdad hoy en día no solo que es un derecho, sino es una exigencia social en todos los estados. Entonces yo diría, si lo vemos así, todos estamos obligados a hacer algo, empezando los países. Por eso existen los ODS. Y esto es una cuestión de política de país. Entonces, primero el país tiene que tomar en serio la promoción de derechos de mujeres y de todos los sectores. O sea, eso es una política. Y en el contexto en el que estamos es tan fundamental entender que necesitamos gobiernos que piensen en los derechos de la gente también, ¿no? Por un lado. Y lo segundo, yo que he estado trabajando en el último tiempo mucho en los locales, también desde nuestras instituciones locales tienen que hacer mucho trabajo en política y en acción. No es justo que un líder en lo político o en cualquier ámbito, empresa, privado, el líder debería ser el primer promotor de la igualdad y la inclusión. Es lo que no vemos. A veces los mismos líderes vulneran derechos o laborales o familiares. Entonces, hay que ir empezando a tener un liderazgo más coherente. Si yo estoy hablando de igualdad, de inclusión, de respeto, debería en mis prácticas ir mostrando eso. Ir modelando con el ejemplo. Los medios de comunicación, aunque ya estás habiendo muchas herramientas para que los medios tengan un lenguaje inclusivo. Total. Yo diría que los medios hay que hacernos el esfuerzo por abrir un poco las puertas. Poner a voces femeninas, poner a voces diversas, dar cabida a estos temas que también son relevantes y no van a seguir invisibilizados, ¿no? Entonces, no es también un buen espacio. Mira, a veces los medios le dan mucho espacio en televisión nacional. ¿Cuántos reality shows yo veo? ¿Cuántos programas de contenido de farándula? Yo casi no veo televisión nacional, pero no la veo porque no me da oferta que yo busco. Entonces yo creería que ahí perdemos espacios tan lindos para educar en muchos ámbitos en el tema de derechos. Entonces yo diría, los medios todavía nos deben un poco a la sociedad entera, ¿no? Y yo diría, ya más en casa, yo tengo, como te decía, a un esposo que cree y que convive conmigo diariamente esto. Entonces, yo he venido conversando siempre con él, y la igualdad empieza en casa. Aunque sí, la igualdad debe ser promovida, los derechos y el empoderamiento por el Estado, los municipios, los medios de comunicación, por todo lado. Tu trabajo debería hacerlo. Pero como esas son instituciones un poco fuera de, yo empiezo. ¿Dónde empiezo? En casa.
Casa. Casa es el mejor espacio para ver cómo estamos en igualdad, ¿no? Y eso empieza analizando qué estoy haciendo como mujer, qué está haciendo mi pareja, mi esposo, o si no estoy casada o no tengo pareja, en mi entorno familiar, qué hace mi papá, qué hace mi hermano, si vivo con tíos. ¿Cómo está cada uno contribuyendo a ese hogar? En el hogar vivimos, todos los que vivimos somos responsables de ese hogar. No es que solo la mamá es pero en nuestra sociedad es cierto, nuestra mamá es la que hace. Desde que cocina, desde que lava, cuida, y aparte le exigimos que hoy en día genere también trabajo, porque falta hoy en día la crisis que tenemos. Entonces, yo diría que el primer desafío, antes que, está bien que exijamos a los demás, pero creo que el primer ejercicio es nosotros. ¿Cuánto estamos siendo funcionales en nuestro hogar? Yo le digo a mi hermano, tengo un hermano de 15 años, bueno, tenemos que ser funcionales. Funcionales es que usted emprenda también a hacerlo. Toda la vida las mamitas no van a estar a los varones. Hay que ir educando en que los hombres empiecen a ser funcionales en el cuidado de su ropa, en el cuidado de sus alimentos, y así los integras al hogar. Vamos a guachis, ¿no? Pero es así, sí, me acuerdo lo que dice mi mamá. Sí. Dice. Entonces, mira, yo tengo la suerte de tener un hombre que cree y que hace, y que para él no le es una exigencia. Pero estoy segura que para muchos hogares lo que estoy diciendo podrá ser un poco difícil de entender, claro, pero es tan necesario. Las mujeres se sienten abarrotadas, cansadas, agotadas en sus casas. Las mujeres a veces me cuentan, dicen, Karina, estoy cansada, quisiera un tiempo para mí, quisiera sentarme una hora a ir a caminar o tomarme un helado. Simplemente a veces eso, porque la tarea del hogar es muy fuerte, además cuando hay muchos niños. Es un trabajo, literal. Es un trabajo, pero que no se paga. Entonces yo diría ahí el desafío de este primer espacio, que ese sí podemos nosotros gestionar, podemos incidir ahí, depende solo de nosotros. Es como lo que dicen, el cambio empieza por nosotros. Exacto. Entonces, ok, exígele a los demás, hay que exigir, pero vamos a ver acá, en mi entorno, cómo estamos interactuando. Entonces, si la igualdad que tanto decimos empieza en casa, por eso es que es tan importante hacerle frente y reaccionar a la violencia de género. O sea, por eso mismo en casa, ¿no? Mira que la última estadística, y es un dato que hay que ponerlo siempre para que sepan por qué es tan importante para nosotros esto. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han vivido situaciones de violencia. 6 de cada 10. Seguramente alguna amiga, familiar, prima de nosotros. Y no importa la condición económica, social, no importa. Entonces, el problema en la violencia es que ya no solo es el grito o el golpe, es que nos matan. Hace unas semanas hubo femicidios en Luja, en el país, a más de la inseguridad que hay. Entonces, cuando lo vemos como un problema real, uno dice, ok, yo necesito que en casa, si tengo hijas mujeres, empezarles a promover su respeto, sus derechos, sus cuidados. Si tengo varones, también tengo que hablar con él de esto. Claro. Los varones hay que empezarlos a educar en esa igualdad, en ese respeto, Los varones deberían ser quienes nos acompañen, no quienes nos agredan, Entonces, mira, la casa es tan fundamental en esto. Así que yo diría el desafío está primero en casa, ¿no es cierto? Y esto es, no es que vamos a hacer la revolución de la noche a la mañana, no es así, pero sí se puede empezar planificando pequeñas acciones, pequeñas tareas, que, ¿no es cierto?, podamos ir poquito a poquito motivando. Al final los hombres deberían ser nuestros mejores aliados. En la igualdad también hay que dejar en claro, no es una lucha contra los hombres, porque esta sociedad la hacemos todos y necesitamos el trabajo de todos, pero sí necesitamos que los hombres se conviertan en aliados. Entonces, para ser aliados no me va a funcionar la violencia, no, pero sí me va a funcionar que nosotros los invitemos, los sensibilicemos y los hagamos partícipes. Los hagamos partícipes porque la igualdad, insisto, es un ganar. Al hombre también se le ha privado mucho de las emociones, al hombre se lo ha hecho como muy fuerte y se le priva a veces de esos sentimientos. Entonces, la igualdad también invita a entender que el hombre también es ser humano, que puede sentir, pero que también puede cuidar. Y el primer tarea del cuidado de los hombres, ¿dónde es? Con los hijos. Con los hijos. Qué lindo es ver hoy en día paternidades jóvenes que disfrutan cuidando a los hijos, ¿no es cierto? Que se dan un tiempo, que los bañan, que les cambian, que les alimentan. Esas son tareas del cuidado. Y que no nacieron solo con género de mujer, que el hombre la hace, que la sociedad nos dijo otra cosa que solo nosotros debíamos existir. Entonces, al final del día, yo creo que el mejor espacio
para empezar a hacer acciones es nuestra casa. Y luego irá nuestro trabajo, irá creciendo el espacio. O hacer un activismo o lo que sea. Exacto, pero creo, y este también es el desafío nuestro, te lo digo mío, de todos los días intentar también tener estas prácticas en casa. Y qué bueno que tocaste el tema de tenemos que ser aliados, no enemigos, porque esto sí he visto que pasa mucho, que se confunde. Cuando uno habla de empoderamiento femenino, a mí te cuento que me encanta. Pero veo mucha confusión a eso, a volverte enemiga completa de los hombres. Y yo creo que ese es un problema que estamos viviendo. O sea, ¿tú cómo crees que podría una mujer no confundirse cuando emprende este rol de empoderarse? Porque he visto muchos de estos casos. Hay mujeres que se vuelven súper rebeldes, que se vuelven, no sé, que todos los hombres no sirven para nada, que el machismo, que, no sé, empiezan a tener cualidades que podría decirse que emanan todo lo que es masculino es diabólico para ellos. Dijiste una frase muy fuerte. A ver, yo diría primero... ¿Cómo no se confunde? Exacto. Y no hay que satanizar la revolución, porque si vemos en la historia, los cambios han sido por revoluciones. O sea, las revoluciones nos dejaron la revolución industrial, la revolución tecnológica, es decir, la revolución nos dejó grandes cambios. Entonces, las revoluciones no es que son malas. Yo lo que veo mucho en el ámbito, cuando hablamos de los temas de derechos de mujeres, el tema de igualdad y de género, siento que se producen grandes confusiones en los conceptos, sobre todo. Mira, cuando la gente ve un día que hay una ola feminista muy grande en el mundo entero, como nunca. Primero es que lo que antes era invisible, ahora es visible. Porque antes las mujeres sí se organizaban, antes peleábamos derechos. O sea, no es que antes no se exigía, antes se hacía, pero era a menor escala. Y antes no había los reflectores, los medios. Hoy en día eso está puesto sobre lo que hacen las mujeres. Entonces se amplifica, se ve. Esa es la diferencia. Antes no se veía, se ve. Como ahora se ve más, claro, cuando tú miras más, vas a encontrar que hay formas y formas. Entonces, el concepto de la igualdad de género es igualdad de oportunidades y derechos, que a mí me parece espectacular. Las mismas oportunidades que han tenido los hombres las tengamos las mujeres. No estamos pidiendo más. No estamos pidiendo cambiar la balanza y decir, no, ahora nosotros nos imponemos. No, porque generamos un nuevo desequilibrio social. No va por ahí. Entonces, la igualdad es sentirnos con oportunidades, que podamos tener mismos trabajos, mismos salarios, que a mí me parece espectacular desde ahí. Lo que sí es que el movimiento de mujeres en el mundo es tan amplio y somos más mujeres en el mundo hoy en día, es tan diversa que sus formas son distintas. Entonces, ¿tú qué vas a encontrar últimamente? Ya no hay un solo feminismo. El feminismo es la política y la teoría de la igualdad. Hay muchos feminismos en el mundo. Hay feminismo ecológico, imagínate, hay feminismo radical, hay feminismos, en este caso, por igualdad, hay feminismos que están planteando revoluciones bastante quizás avanzadas para nuestro momento de sociedad que estamos viviendo, muy radicalizadas. Los feminismos son diversos. Y ahí es cuando la gente tiene que entender los feminismos son diversos, porque son corrientes ideológicas. Como la izquierda y la derecha, la centroizquierda, empieza a haber divergencias. Lo mismo pasa en los feminismos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tipo de feminismo uno se identifica? Por eso es que nos confundimos. Entonces, yo siempre digo, yo soy feminista, pero yo voy por un feminismo de igualdad, en el que sienta que ustedes son mis aliados. Tal vez las formas son las que se han cuestionado. Y sí, yo entiendo que una forma que yo sí cuestiono es que si yo exijo igualdad, no puedo exigirla con la violencia. Claro. Porque estoy trabajando en el mismo lenguaje que lucho, ¿no? Pues yo diría que ahí sí se han descontextualizado, tal vez los mensajes no han llegado. La gente tiene miedo a veces a lo desconocido. La gente tiene miedo, escucha género y dice, ahí vienen las personas que tú dices, son de lo masculino. Son las prácticas, son las formas. No es que el feminismo sea malo. El feminismo es bueno porque busca igualdad. El problema es que las prácticas, lo que hace tal o cual grupo, pueden ser formas distintas. Y hay formas que para nuestras sociedades tendrán más empatía, llegarán mejor los mensajes, y tal vez para otras sociedades son diferentes. Entonces yo diría, más bien hay que buscar formas que lleguen. Porque la idea del feminismo no es llegar a romper las relaciones de género, no. Sino es llegar a poner en la realidad que hemos hablado hoy en día,
pero también significa llegar a invitarte, ok, vamos a cambiar esto juntos. Claro. Así tiene que ser. Pues que unidos somos más fuertes. Exacto, tiene que ser así. Entonces yo diría, es eso, son las formas, como en todo, ¿no? Tú haces de una manera, el otro hace, son las formas las que hacen distinto. Entonces yo siempre creo en las formas que busquen igualdad, siento que es la mejor relación, ¿no es cierto? Ustedes y nosotros en ejercicio de igualdad, pero ese es el desafío. Ese es el desafío. Yo pienso que me gusta que haya tantos grupos de mujeres, me gusta, porque como nunca hay tanta diversidad. Lo que sí creo que no hay que perder el horizonte. Total. O sea, como te digo, a mí me encanta. Yo, el único pero que le veo es este sector. Que a veces puedes radicalizar demasiado. Radicaliza absolutamente. Sí, y lo entiendo, y creo que es el temor de mucha gente. Por eso a veces tiene miedo a hablar de esto. O ir a un taller, porque piensa que nosotros le vamos a exigir ir a este grupo. No. Eso es lo malo. Y yo, mira, tengo una regla y un principio del trabajo que hacemos. Y la primera regla es que nosotros damos información, herramientas, pero las decisiones de qué hace o no son suyas. Es verdad. ¿Correcto? Porque me parece que estamos diciendo que hay que respetar la decisión, con mayor razón entre mujeres. Nosotros no podemos exigir que las mujeres hagan o no. Lo que sí, estamos dándoles herramientas para que tengan vidas más plenas, más conscientes en derechos. Pero finalmente son decisiones. Entonces yo lo que creo es que hay que tener más mujeres con derechos y más hombres con conciencia de igualdad, independientemente de si quieren estar o no en los movimientos. O sea, eso es importante, pero me parece que al final del día lo que hay que trabajar más es con las personas. Y lo otro, harán movimientos quienes quieren hacerlo realmente, o quienes crean que esas formas son correctas. Yo te cuento la menos la que yo busco trabajar diariamente. Qué bueno que lo aclaramos así, porque ese era el objetivo de mi podcast hoy, literal. Aclarar que el feminismo no es... O sea, el movimiento feminista tiene tantas ramas. A mí me encanta. O sea, yo a mí defiendo completamente la idea de que las mujeres deberían tener su proyecto de vida, deberían ver más allá, desarrollarse personalmente. Me encanta. Pero lo malo es que hay muchas personas que creen que el movimiento feminista... Quiere acabar con los hombres. Quiere acabar con los hombres. Y en realidad no es. Yo creo que, como te digo, hay tergiversación del mensaje. Porque en lo absoluto, al final, incluso para la procreación de la vida misma del planeta, eso necesitamos, la especie humana necesita. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que son a veces los mensajes y formas que se han confundido, ¿no? Y nosotros queremos ser portavoces en este podcast de que el feminismo no odia a los hombres. Muy bien. Y que promueve una igualdad en la que ganemos como sociedad. Exacto. Unidos somos más fuertes, chicos y chicas, por Dios. Ahora... Qué lindo, Karina, haberte tenido aquí, o sea, créeme que se me hizo como 10 minutos, y ya creo que vamos como una hora, estamos a 3 minutos de una hora, entonces, para ir cerrando ya, lo único que, esto es algo que nos encanta preguntar, sobre todo en el sector en el que nuestro invitado se desarrolla, y es que si tú tienes ahora una mujer que ha sufrido violencia física, mental, emocional, pero que tiene esa chispita que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo más. Yo no quiero quedarme resentida. Yo no quiero estancarme en la vida así solo con esto. Ya, esto fue todo. Quiero ir más allá. Pero esa mujer todavía va a empezar ese camino. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a esa mujer para que empiece ese camino y que lo pueda recorrer de la forma más efectiva posible? Mira, para las amigas que están en este proceso de cuestionar su vida y lo que hacen, incluso el contexto de violencia en la que vivan y que ya son conscientes de que eso les está haciendo daño, lo que hay que entender es que otra forma de vivir lo que viven sí es posible. Primero, hay que entender que sí hay otra forma. Segundo, lo que hay que entender es que encontrar la salida es una decisión, primero, y personal. Que el contexto te va a decir, te va a explicar, la familia te va a motivar, te puede decir sí, sigue o no, o deja. La decisión es tuya. Y tercero, que al final del día, la toma de decisión implica consecuencias futuras, ¿no? Cuando digo consecuencias futuras, es decir, romper un ciclo de violencia significa que hay un trabajo que hacer después. Romper un ciclo de violencia es ir y denunciar.
o ir y buscar ayuda, o ir y salir del hogar el tiempo que sea necesario, ir y buscar terapia, o para mucha gente será romper esa relación, para otros buscar terapia. Todo va a depender si el agresor quiere cambiar también, si hay voluntad, porque si no quiere, la pregunta es ¿para qué te quedas ahí? Entonces yo diría, la toma de decisión, decir alto, hasta aquí, significa que necesito salir a buscar ayuda. Y la ayuda se encontrará si denuncias en tantas instituciones. Todos estos servicios son gratuitos. La ventaja es que hoy en día hay muchas opciones de servicio psicosocial, de trabajo social y de orientación legal gratuito. Hoy en día hay muchas herramientas, a veces las mujeres no lo conocen. Las instituciones, fundaciones, fiscalías, los municipios tienen los consejos cantonales, hay centros de atención, hay gratuidad. Lo que hay es que tomar la decisión. Y cuarto, debes entender que no es tu culpa, porque el gran problema es que cuando hay violencia de género, el agresor es tan estratégico que acaba nuestra autoestima. Por eso la mujer cree que se merece eso. Wow. Sí, porque es una relación de poder, él es más fuerte, me merezco. Entonces no, tienes que entender que sí te mereces otra opción de vida más plena. Y entender que no es tu culpa, porque nos dicen por tu culpa, porque tú haces, no es tu culpa. Solo que a veces la violencia es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que no es tu culpa y por eso hay que activar la red de apoyo. Y a veces en los casos de violencia, tengo que decirlo, a veces las familias son redes de apoyo, pero a veces no. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? A veces las familias dicen, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Cómo se van a separar? ¿Cómo es que van a ir al psicólogo? Se hace bomba. Cuando estábamos en Pueblo Chico, en Finlandia, ya se enteraron los vecinos, ¿no? Qué vergüenza. No. Se trata de tu vida. Y aunque se hayan enterado o no, es tu vida la que está en juego. Yo siempre les digo, ¿cuál es el problema de la violencia? Que empieza en hablada, en golpe. Pero ¿cuál es el riesgo que va a acabar con tu vida? Al final hay que ponerlo así. Entonces hay que activar una red de apoyo que a veces son las amigas, los amigos. Hay que entender que esta frase que se dice no estás sola sí es necesaria porque hay instituciones y lugares que están dando atención. Y que lo bueno es que vas a encontrar opciones gratuitas, pero que al final ellos te van a dar información y orientación. La decisión tuya de cambiar esa vida que llevas, de sentirte que eres menos, de que eso te mereces, solo eso es tuya. Es una decisión súper personal en la que los demás podemos decir muchísimo, pero solo es que tú decides que mereces más y te mereces y que la verdad te mereces por ser mujer, por ser humano. Te mereces más. Entonces yo diría, chicas, se merecen más. Miren lo que están viviendo. Se merecen eso. Si dicen, no me merezco, busquemos ayuda. Busquemos ayuda que la van a encontrar. Dar el primer paso. Sí, da el primer paso y lo demás hay que tomar fuerza y seguir adelante. Por eso mira que la red de apoyo en los casos de mujeres es fundamental para no recaer, que pasa también en los contextos de violencia. Es verdad. Y nada, es que increíble. Total, o sea, cumpliste nuestras expectativas y las superaste. O sea, haber podido, creo que tener una conversación y dejado algunas reflexiones. Y lo que te cuento, Juanchis, es lo que hacemos ahora. Creo que con más conciencia, en el 2021 creamos Fundación Social Lab para poder generar, bajo esa creencia de que yo puedo hacer mis propios proyectos. Hicimos en la Escuela Matildas, estamos haciendo mucha educación continua, estamos con proyectos también que nos estaban nosotros exigiendo dar más. Y bueno, en la línea de la consultoría, que estoy viendo que la gente empieza a creer que estos temas son necesarios. Hay municipios y prefecturas que nos han llamado porque saben que de lo que estamos hablando es importante, que las mujeres importamos no solo para las votaciones, que importamos también cuando tenemos problemas y que los municipios, las prefecturas, el Estado tienen que, como parte de esta sociedad, también hacer su parte. Así que estamos ahí sumando nuestro granito de arena. Ya les vamos a dejar el link, nos pasan los links de todo eso, porque yo he visto, o sea, yo no sabía que tú eras de Matildas. A mí me encanta Matildas, o sea, lo veo y es un proyecto súper chévere. Y mira cómo es la vida, ¿eh? Ella ha sido así, ellos han sido. Ha sido ella. Sí, mira, bueno, ya estamos preparando una nueva edición y creo que está bien. Nació el proyecto y cada vez va revolucionando, se va mejorando, pero es un espacio para hablar de empoderamiento, para hablar de liderazgo, pero también para compartir y hemos hecho varias jornadas, así que estamos preparando
ya noviembre, una nueva edición de la escuela. Fascinante. Exacto, ahí estamos sumando alianzas. Qué bonito, ¿eh? Karina, te agradezco de todo corazón tu tiempo, el valor que nos diste. Créeme que eso vale muchísimo para nosotros, no tiene precio, literal. Porque yo sé que cualquier, en este caso mujer, o cualquier persona puede cambiar su vida con algo de este tipo, con una conversación de este tipo, porque tal vez le puede cambiar el esquema, le puede cambiar la perspectiva de todo lo que ha escuchado en su vida. Y nada, agradecerte muchísimo por venir a Vilca, porque se vino a Vilca. Ajá, somos de Vilca ambas. Nada, agradecerles también a ustedes por estar aquí un día más, una oportunidad más, una semanita más, acompañándonos, viendo por ustedes, por su desarrollo personal, mental, emocional, porque como siempre les digo, el cambio es uno mismo. Después puede venir el mundo, después uno, como decía Karina, puede ser activista, puede ser lo que... Pero el cambio empieza por uno. Entonces, nada, no se olviden de suscribirse, compartirlo con alguien que crean que necesita escuchar este tipo de cosas. Y por supuesto, si lo están escuchando en formato podcast, en Spotify, en Apple Music, déjenos su valoración, estamos viendo súper chévere. El proyecto va para más, entonces, nada, acuérdense siempre lo que les decimos, que si ustedes mejoran, este mundo mejora. Nos vemos a la siguiente. Gracias, Cari. Gracias, Juanchis, y éxitos. Gracias. Chao. Bye.